Cordial saludo, mi nombre es John Sebastián Toro Muñoz, estudiante de Ingeniería Electrónica, y en este caso voy a realizar el video de sustentación del primer punto de la materia de física, en donde vamos a explicar los puntos que realizamos. Aquí tenemos eh, este ejercicio donde nos dice que un auto de masa aquí en estos dos últimos dígitos donde cambiamos por el número de cédula. En este caso el mío es 0,5, se mueve en una línea recta y experimenta diferentes etapas de movimiento bajo la acción de fuerzas externas, donde nos da la siguiente gráfica, donde tenemos cuatro intervalos, que es el de 0 a 15, de 15 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40, que son las etapas del movimiento del vehículo. Bueno, nos pide identificar y realizar estos puntos. El primer punto dice: identifica los intervalos de tiempo en los que el auto acelera, se mueve a velocidad constante y desacelera. El primer intervalo, de 0 a 15, la velocidad aumenta de 0 a 30 metros por segundo, que es una aceleración positiva. El intervalo segundo, de 15 a 20, la aceleración es constante en 30 metros. El movimiento a velocidad constante. En el tercer intervalo tenemos que la velocidad aumenta de 30 metros a 60 metros, una aceleración positiva, y en el cuarto intervalo tenemos que la velocidad disminuye de 60 metros a 0 metros, haciendo una desaceleración. Aquí tenemos el primer intervalo, que es una aceleración, segundo intervalo que se mantiene constante, el tercer intervalo que es nuevamente una aceleración, y el cuarto intervalo que es una desaceleración. Calcular la aceleración del auto en cada intervalo. La aceleración se obtiene con la siguiente ecuación: dv sobre t, velocidad sobre tiempo. Entonces aquí tenemos el primer intervalo, que es 30 sobre 15 sobre 5 sobre 10 sobre 10. Entonces aquí realizamos la operación donde nos arroja estos resultados, que lo utilizaremos más adelante para la siguiente punto. Aquí tenemos 30 sobre 15, que esto es igual a 2 metros sobre segundo cuadrado, 30 menos 30 sobre 5, que es igual a 0, y así con los demás. Usando la segunda ley de Newton para calcular la fuerza neta que actúa sobre el auto en cada intervalo de tiempo, porque la fuerza neta es 0 en unos intervalos. Bueno, aquí vamos a explicar lo que nos pide aquí. F es la fuerza neta, M pues, es la masa del auto, A la aceleración en cada intervalo. En el intervalo de 0 a 15 tenemos la fuerza, tenemos la masa, que es 1505 kilos, por la aceleración, que en este caso era 2. Y así lo realizamos con los cuatro intervalos. Eh, la masa igual para todos, lo que cambia sería la aceleración, donde nos da la fuerza en newtons, que son 3010 newton, 0 newton, 4515 newton y menos 9030 newton. Si nos vamos a la gráfica, podemos observar que la fuerza que del primer intervalo tiene una fuerza porque es una aceleración. El segundo intervalo es 0 porque se mantiene constante. En el tercero aumenta más la aceleración, por eso tenemos un aumento en los newtons. Y en el cuarto es una desaceleración, por eso el movimiento nos da la fuerza nos da negativa, porque es una desaceleración. Cuarto punto, dibuja una gráfica de fuerza neta, de fuerza en una función de tiempo utilizando los valores obtenidos. Aquí tenemos la gráfica con la fuerza, el tiempo, donde tenemos 3000 en el primer intervalo, que va de 0 a 15, que son 3010 newton metros, que estamos acá.
Y en el segundo sería 0, porque la velocidad es constante. En el tercero aumenta y en el cuarto disminuye. Aquí tenemos pues los valores que tenemos acá arriba. Lo revisamos aquí en la gráfica. El punto 5 calcula el área bajo la curva de B y T en todo el intervalo y explica el significado físico. En el intervalo de 0 a 15 un triángulo, tenemos pues en el intervalo de un segundo de 15 a 20 un rectángulo, un triángulo y un triángulo invertido, los cuales lo podemos ver en la gráfica, que sería un triángulo, un rectángulo, un triángulo invertido, otro triángulo. El área del triángulo en intervalos de 0 a 15, la base es 15 y su altura es 45, entonces aquí realizamos las siguientes operaciones eh, que nos darían, nos arroja estos resultados. Así lo haríamos con todas las bases, el de los triángulos y el del rectángulo. Teniendo en cuenta que este resultado en el intervalo, en el tercer intervalo, nos dan 300 y menos 300. Bueno, el área bajo la curva representa el desplazamiento total del auto en el intervalo del tiempo analizado. Como la velocidad indica que tan rápido se mueve el auto en cada instante, al calcular el área se obtiene la distancia recorrida. Si el área es positiva, el auto avanza. Si es negativa, está desacelerando o cambiando de dirección. En este caso, la suma de todas las áreas geométricas bajo la curva nos da el desplazamiento neto del auto en 40 segundos. Calcular el área bajo la curva de F en todo el intervalo explicando su significado físico. Bueno, el primer rectángulo de 0 a 15, que tenemos la fuerza que es igual a 3010 newtons, donde lo realizamos las siguientes operaciones. De nuevo, que nos da un resultado de 45.150, el segundo rectángulo, que sería de 40.515. Y bueno, estos serían con los resultados que nos arrojan. Algunos resultados salen negativos, por lo que también se hay una disminución. El área bajo la curva de fuerza representa el impulso total, que es la cantidad de movimiento que gana o pierde el auto debido a las fuerzas que actúan sobre él. Como el resultado es cero, significa que el auto después de acelerar y desacelerar termina detenido igual que el inicio. Esto ocurre porque las fuerzas que lo empujan hacia adelante en algunos intervalos se compensan con las fuerzas que lo frenan después, haciendo que en total no haya un cambio neto en su movimiento. El punto 7 dice, compara ambas áreas, ¿qué conexión encuentras entre ellas? Bueno, estas dos áreas. La conexión entre ambas áreas es que el impulso total, área bajo la curva de F, causa un cambio de velocidad del auto y esa velocidad acumulada en el tiempo es lo que determina el desplazamiento total del área bajo la curva. En otras palabras, la fuerza aplicada modifica la velocidad y la velocidad determinada cuánto se mueve el auto. Esto se basa en la segunda ley de Newton que establece que una fuerza neta genera una aceleración y por lo tanto un cambio en la velocidad. Así el área bajo la curva nos dice cuánto varió la cantidad de movimiento del auto y el área bajo la curva de B nos muestra la distancia recorrida debido a estos cambios de velocidad sin fuerza. La velocidad permanece constante y sin velocidad el auto no avanzaría. Tenemos esta que nos dice, imagina que ahora se considera una fuerza de fricción constante de 500 newtons opuesta al movimiento. ¿Cómo cambiarían tus cálculos y la gráfica de F? Si tomamos en cuenta una fricción de 500 newtons, la fuerza neta que impulsa el auto reduce haciendo que acelere más lento y frene más rápido. Si antes había un tramo donde la velocidad se mantenía constante, ahora solo pasará si la fuerza aplicada es exactamente 500 newtons.
De lo contrario, el auto comenzará a disminuir su velocidad en la gráfica. Todos los valores de la fuerza neta bajan 500 newton, lo que significa que el auto recorrerá menos distancia y le costará más ganar velocidad. En pocas palabras, la fricción hace que el movimiento sea más difícil y que el auto se detenga más rápido. Como aquí estamos hablando que se le aumenta considera una fuerza de fricción de 500 newtons opuesta al movimiento, podría ser dependiendo la fricción entre las llantas, haciendo un ejemplo. Bueno, esto sería el video sobre el punto 1 y gracias.